La pintura en el romanticismo, por María Fernanda Rodríguez Cantillo, estudiante de quinto semestre de Artes Plásticas en la Universidad del Atlántico. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Alemania e Inglaterra entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y que poco a poco se fue extendiendo a toda Europa y América. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora, en oposición al academicismo y racionalismo que se expresa de forma universal en las obras del neoclasicismo, que para entonces habían ganado la reputación de frías y serviles al poder político. En el romanticismo hay una tendencia sobre todo a lo medieval, a la evocación y la exaltación de este periodo del arte, y esto resalta principalmente en la arquitectura, donde se retoman los edificios de estilo gótico, y en la escultura, que se inspira sobre todo en el barroco y el rococó, agregando mayor complejidad compositiva, especial atención a la expresión corporal y los gestos, ya que buscaban evocar la emoción humana. Este movimiento artístico es muy diverso por el extenso temario que sus obras abarcan, temas que van desde lo onírico, el folclore, el exotismo, la revolución, el nacionalismo, inquietudes existenciales y o sentimentales, y el paisajismo, que en el romanticismo toma importancia convirtiéndose en un género mayor. Pero, ¿qué es lo más destacado dentro del arte romántico y por qué? Sin duda alguna, lo más destacado dentro del arte romántico son sus obras pictóricas, pues dentro de las manifestaciones artísticas de este movimiento son las que rompen de forma clara y contundente todos los paradigmas establecidos por el arte neoclásico. Con lo anteriormente mencionado y buscando establecer por qué la pintura es el género más destacado del arte romántico, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos. Señalar las características de la pintura romántica. Reconocer el aporte de la pintura romántica en el contexto sociopolítico de la época. Reconocer el cambio que imprimió la pintura romántica en la cultura y visión de arte de la época. La pintura en el romanticismo. La pintura romántica surgió en un sistema social en el que predominaba el capitalismo ayudado por los procesos de industrialización. En este sistema se pueden encontrar dos grupos importantes. Uno era la burguesía, quienes eran los poseedores de la mayor parte del capital, y el otro era el proletariado, en el que se encuentran trabajadores mayormente representados por obreros en condiciones de trabajo precarias. En este periodo también predominan dos sistemas políticos principales: la monarquía parlamentaria en Alemania e Inglaterra, donde toma origen el romanticismo, y el imperialismo absolutista en Francia, donde hay un gran desarrollo del movimiento romántico y de la pintura romántica. De hecho, uno de los mayores exponentes del romanticismo es Eugène Delacroix, un pintor francés, autor de una de las obras más reconocidas del romanticismo, La libertad guiando al pueblo. El romanticismo se identifica en cierta forma con el liberalismo, ya que había una inconformidad con el exceso del absolutismo monárquico, inconformidad que se ve reflejada en las pinturas del romanticismo. Estas son algunas de las razones por las que la pintura resalta. El acompañamiento al sentimiento nacionalista y revolucionario del pueblo, que no se había visto en los anteriores movimientos artísticos, plasmar las realidades de forma cruda, su búsqueda por mostrar al ser humano más allá de la razón y el orden, conectando más bien con los sentimientos y la subjetividad. Por último, la libertad con la que el artista abarcaba distintos temas. Todo esto se contraponía al neoclasicismo de forma contundente, pero también el uso del color, la composición y la preferencia del color sobre el dibujo hizo de la pintura romántica un género destacable dentro del movimiento, pues se veía al artista como genio, como creador y como Dios, como hacedor de una realidad propia. La pintura romántica tuvo tres grandes etapas: el prerromanticismo, que va de 1770 a 1820. En este periodo, aunque arranca con el rococó, se desarrolla en paralelo con el neoclasicismo. Es por ello que las pinturas románticas muestran características de estos dos movimientos, aunque los temas a tratar sean de carácter romántico. El romanticismo o pleno romanticismo, que va de 1820 a 1850. Es el momento de mayor plenitud de la pintura romántica, la cual, junto con el inicio del nuevo siglo, tuvo nuevos cambios donde comenzaron a imponerse temas relacionados con la historia moderna y la nueva concepción del paisaje. Y el posromanticismo, que va de 1850 a 1870.
Se define como un movimiento cultural, estético e intelectual que nació después y a partir del romanticismo y el realismo. El posromanticismo alcanzó su máximo esplendor en Francia. Características de la pintura romántica. Para entender un poco qué era lo que caracterizaba la pintura romántica, tomemos como ejemplo una obra de Eugène Delacroix, conocida como La barca de Dante o Dante y Virgilio en el infierno. Delacroix fue admitido en la escuela del pintor francés Jacques-Louis David, en el que recibió formación neoclásica, aunque también estudió a los grandes maestros del barroco en el Louvre, interesándose por Rubens, Rembrandt y Pablo Verones. Su carrera artística se inició en 1822 cuando su primer cuadro, Dante y Virgilio en el infierno, fue aceptado en el Salón de París. La pintura Dante y Virgilio en el infierno es un óleo sobre lienzo de 1822. Sus dimensiones son 189 centímetros de alto por 246 centímetros de ancho. Está ubicada actualmente en el Museo Nacional del Louvre, París. Esta pintura tiene una característica común con las obras del romanticismo, y es que toman inspiración de obras literarias de la Edad Media. En este caso, Delacroix se inspira en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Más concretamente, en el episodio en el que Dante, acompañado de Virgilio, viaja al infierno y al purgatorio. Con esta obra, Delacroix pretende alejarse del academicismo de las obras neoclásicas. En el centro de la composición aparecen Dante y Virgilio, Dante a la izquierda con una túnica blanca, Virgilio en el centro de la barca con una túnica marrón y en su cabeza una corona de laurel, y el barquero Caronte a la derecha luchando contra los condenados que intentan aferrarse a la barca. Al fondo aparece la ciudad infernal de Dite, pintada al estilo del paisajismo romántico, donde el artista, más que hacer un paisaje descriptivo, busca expresar las emociones a través de las pinceladas, y esto se ve perfectamente reflejado en la pintura, donde el paisaje, más que describir un lugar, busca evocar el caos, acompañando muy bien lo que sucede en la escena principal, donde el pintor hace especial énfasis en la expresión de los personajes. Podemos ver el rostro de sorpresa de Dante y Virgilio, pero es en los condenados en los que Delacroix muestra gran maestría. La expresividad en sus rostros y cuerpos son propios del romanticismo. En el personaje de la izquierda podemos ver la desesperación a tal punto de aferrarse con sus dientes a la esquina de la barca. Paralelo a esto, el personaje a su lado, que parece recostado en la barca, deja notar tanto en la expresión de su rostro como en la de su cuerpo un sentimiento de abandono de sí mismo, tal vez después de una lucha por subir a la barca. En los dos personajes a su derecha, que parecen estar luchando entre ellos, se puede percibir varias cosas. En uno de ellos podemos ver la angustia en su rostro y la fuerza con la que se aferra a la barca. También podemos apreciar que tiene una silueta femenina. En el otro personaje, a pesar de que no vemos su rostro, la expresividad de su cuerpo nos puede describir un claro sentimiento de desesperación, al punto de usar el cuerpo del personaje a su lado para subir. Del otro lado de la barca podemos apreciar a un hombre intentando subir, pero que al parecer está luchando contra Caronte, el barquero, a quien no podemos verle el rostro, pero que en su cuerpo se hace evidente el esfuerzo por mantener la barca a flote y a salvo de los condenados. En la esquina inferior derecha podemos ver dos personajes abrazados, con evidente muestra de resignación en sus rostros y sus posiciones. La forma en la que Delacroix pintó los cuerpos de los condenados puede mostrar influencia de Rubens o del Juicio Final de Miguel Ángel. Son personajes con gran musculatura, rostros expresivos y una gran carga dramática. Las tonalidades más utilizadas en esta pintura son los tonos terrosos, que junto con la luz acentúan más el dramatismo de la escena. En resumen, en esta obra, Eugène Delacroix deja de lado los rostros solemnes y serenos y la proclamación del hombre como ser racional que tienen las obras neoclasicistas, para darle rienda suelta a las expresiones y los sentimientos humanos y la subjetividad propia del movimiento romántico. Para concluir el tema, el romanticismo como periodo histórico se caracterizó por ser una protesta en contra del racionalismo y se consideró una forma de vida y de expresión, que llevó a los artistas a enfatizar en la imaginación y la intuición, abriendo paso a nuevas formas de ver el arte, mostrándola como vehículo de expresión individual y popular. El romanticismo abrió paso a la libertad de creación de los artistas, al sacarlos de la universalidad del neoclasicismo, dándole rienda suelta a su expresión y percepción como individuos.
En la actualidad existen algunas manifestaciones del romanticismo, ya no como movimiento de la época, sino como un legado de la historia del arte y del pensamiento. Muchas gracias por la atención prestada.